En este cierre de Wall Street, la recta final de la semana, y ya saben que la utilizamos siempre para hacer balance de lo que ha sucedido en estos últimos días. Mesa de tertulia, vamos a tratar de entender los grandes titulares que han marcado la agenda. Gustavo Martínez, José Basagoiti, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, vamos a empezar por los datos de inflación en Estados Unidos. Gustavo, empiezo contigo, 3,2%. La Fed vuelve a tener problemas porque se aceleran los precios y la subyacente también cae, pero sigue preocupante en el 3,8%. Sí, los datos de inflación no son del todo buenos, pero tampoco son del todo malos. Aunque es cierto que si buceas en el dato, pues resulta que si quitas la vivienda, que es el shelter, y quitas el petróleo, resulta que la inflación subyacente intermensual ha corregido, ¿no? Los precios suben, pero a menor ritmo. Siempre que hay inflación, los precios suben, ¿no? Es bueno que la gente sepa que aunque la inflación caiga, los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo. Entonces, lo que ha habido en el mercado ha sido al principio una reacción violenta ante el dato, porque descontaban que pudiera ser la Reserva Federal pudiera dilatar más la bajada de tipos de interés, el tapering, pero luego al final yo creo que el mercado se ha calmado y ha visto que efectivamente esto sigue su curso, ¿no? Pero no hay que obviar que los repuntes inflacionarios, el riesgo de inflación está ahí y es persistente y iremos viendo qué pasa. Pero en general yo creo que los mercados, no, al menos la renta variable, no tiene ese temor. No así la renta fija y el oro, ¿no? Que sí que recogen repuntes inflacionarios, ¿no? José. Es lo que comenta, que es que la renta variable siempre va con cierto retraso. Es un mercado mucho más dominado por minoristas, por los animal spirits, ¿no? Que decía Keynes, pero sí hemos visto tensión en el mercado de bonos, sobre todo, como decía Gustavo, en el oro. A ver, a mí la subyacente es verdad que sí una tendencia desinflacionaria, pero en el IPC general ya hemos visto un flat, es decir, parece que esa última milla se va a hacer muy costosa, y esto, desde mi punto de vista, sí que puede atrasar esas decisiones de política monetaria de recortar tipos. De hecho, es curioso porque esta semana creo que hemos tenido información explosiva. El BCE parece que sí va a recortar tipos antes de agosto. De hecho, se habla de 2 recortes antes de verano. Y la Fed me cuesta mucho, con estos datos de empleo, con esta economía tan sobrecalentada y con este repunte de inflación, tanto la de precios como la mayorista, el IPP, lo comentabas. Hombre, por la ortodoxia económica parece que tiene poca excusa con estos niveles macro para recortar tipos, y por eso hemos visto esa reacción a los mercados de caídas fuertes del euro frente al dólar, tensión en los bonos estadounidenses, y la renta variable es verdad que ha tenido caídas pero ligeras, ¿no? La renta variable sigue muy dominada por la liquidez y esas 7 magníficas que de momento pues siguen fuertes. Sí, Sturnaras dijo ayer que habría hasta 2 bajadas de tipos de interés en Europa, y Luis de Guindos también justo comentó en un foro en La Vanguardia aquí en España que en junio se iba a haber una nueva política monetaria. Eso sí, esta mañana nos decían en el Business Connection que el BCE aún así no se va a adelantar a la Reserva Federal. Bueno, pero es que lo que dijeron es que dicen mensajes contradictorios, ¿verdad? Sí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y luego, curioso, lo de la nueva política monetaria, que parece que va a poner fin al QE, el BCE, y va a hacer toda la expansión de reservas vía repos, o sea, vía préstamos. Es un cambio importante el que quiere introducir. Vamos a ver si otros bancos centrales le siguen. Desde mi punto de vista, el BCE innovando, cosa que ha hecho Japón, Estados Unidos. Así que bueno, es algo que se le pide a un banco central que al final tiene que hacer política monetaria. Y bueno, esta clase de medidas pueden mejorar un poco porque el balance estaba disparado. Así que no sé, yo creo que son buenas medidas, y yo creo que sí va a actuar antes el BCE porque lo tiene que hacer. Es que Europa está en recesión y Estados Unidos tiene una economía muy sobrecalentada. Es que es lógico. ¿Por qué ir siempre detrás de Estados Unidos? Tiene mucho sentido. Gustavo, actuará antes. No, yo difiero con mi compañero. Yo creo que el BCE está actuando porque sabe perfectamente que la Reserva Federal ya va a actuar. Es decir, el Banco Central Europeo se situaría por detrás, aunque comparto con José que la economía de Europa ni mucho menos es la de Estados Unidos, y los fundamentales en Europa están completamente deteriorados. Estamos en recesión en Europa, tanto técnica como práctica, y en Estados Unidos no. Y Estados Unidos se puede tirar 2 años más así, perfectísimamente, con un mercado laboral que es bastante robusto, ¿no? Y que tampoco la inflación está siendo un problema a la hora de crear empleo, ¿no? Así que yo creo que el último en la cola es el Banco Central Europeo. Y el segundo en la cola sería la Reserva Federal, y el primero y la gran locomotora sería los mercados, que son los que van diciendo y los que llevan diciendo todo este tiempo a la Reserva Federal lo que tiene que hacer. Y los bonos le están diciendo a la Reserva Federal lo que tiene que hacer, y ahora la Reserva Federal lo que tiene que hacer es tratar de corregir una inflación que puede ser estructural. Lo que el oro está descontando, y la renta fija casi seguro, es que la inflación a futuro va a estar por encima de los tipos de interés. La cosa, Gustavo, es que como economistas que somos, ahora mismo, ¿qué sentido tiene que la Reserva Federal inicie un recorte de tipos? Si es que la normalización
penalización es que tengamos unos tipos, oye, pues por encima de la inflación, ¿verdad? Unos tipos reales positivos. Por lo tanto, a priori, no. Powell también es una persona que sabe y tiene un entorno preparado. ¿Por qué van a bajar tipos, verdad? Más allá de decisiones políticas, evidentemente. Bueno, yo más te devuelvo la pregunta, ¿por qué hay un Banco Central? O sea, como economistas que somos y encima liberales, ¿para qué queremos un Banco Central? Si el Banco Central lo único que hace es, yo creo que es uno de los culpables de que se produzcan las crisis, porque dopa a los mercados y sobre todo a los bancos comerciales, les anima a expandir la oferta monetaria iniciando procesos de producción que no tienen que estar ahí, ¿no? Y luego viene la destrucción creativa de Schumpeter y vuelve a poner todo en su sitio, ¿no? Así que bueno. ¿Respuesta? Bueno, el prestamista de última instancia. Yo la figura del Banco Central más o menos la he entendido, pero si hubiera competencia entre bancos centrales, ¿verdad? Que fue una entidad privada que diese liquidez pues, a los bancos o incluso al propio gobierno, ¿no? Un banco de bancos que se dice, pero desde luego un monopolio de banca central, desde luego lleva a estos auges, recesiones, el ciclo económico clásico austriaco, sí. Sí, pero es que eso es una cosa completamente distinta a lo que yo digo. O sea, claro que los liberales queremos, tanto tú como yo, que haya bancos compitiendo entre sí, pero es que el Banco Central lo que favorece es todo lo contrario, que no haya competencia entre bancos, ¿no? Bueno, vamos a volver a los datos macro, porque es verdad que la Reserva Federal tiene el mandato de la estabilidad de precios, la parte del IPC la conocíamos, justo ayer también teníamos la inflación mayorista, que es al final la del productor, volvía a subir. Los datos siguen dando razones y razones a la Fed para que no suba tipos, entonces eso de adelantarse, como decíais, al Banco Central Europeo, no sé hasta qué punto puede ser una realidad. No, si es que no creo que la FED se adelante al Banco Central Europeo, es al revés. El Banco Central Europeo tratará de adelantarse a la FED, pero es que el mercado en Estados Unidos está descontando en más de un 50% que va a haber bajadas en junio y julio. Si la cuestión no es si la Reserva Federal debe o no debe bajar los tipos de interés, la cuestión es qué va a hacer la Reserva Federal. Y lo que tenemos claro es que Estados Unidos está incurriendo en unos déficits por cuenta corriente solamente por el hecho de pagar intereses financiándose al 4,20% de 1.000 millones, no, perdón, de 1.000 millones de millones, es decir, de $1 billón de dólares trimestralmente. O sea, estamos hablando de 4 billones anuales. O sea, esto no es sostenible si no bajan los tipos de interés. Entonces, el primero interesado en hacerlo es la Reserva Federal. Yo no digo que en el futuro pueda ser que haya un Volcker, y es verdad que puede pasar que de repente en los Estados Unidos, pero es que no estamos ni por asomo en el escenario que pasó en 1980, la inflación no está tan disparada. La gente aduce muchas veces, no, es que la deuda está mucho más elevada, pero mira, la deuda es importante. El 95% de los intercambios son incompletos y funcionan con deuda. El problema es cuando esa deuda no está respaldada por procesos de producción, es decir, adelantas producción que no existe, porque eso es inflacionario. Entonces, yo no creo que estemos en esa situación, pero desde luego si estuviéramos en una situación parecida, yo creo que Estados Unidos actuaría. Y ese es el riesgo que muchos no quieren ver con respecto a lo que puede pasar con Estados Unidos si tiene que elegir realmente el dólar o hacer que la mitad del sistema quiebre, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos elegiría el dólar como hizo en 1980 y eso sería muy perjudicial para el oro y no te cuento para Bitcoin y las criptodivisas, ¿no? Así que hay que evaluar todos los riesgos y bueno, yo intento mojarme y comunicarlos, ¿no? Lo mejor que puedo. Sí, es que tienes razón, Gustavo, en que una cosa es lo que queramos que haga la Reserva Federal y otra cosa es lo que vayan a hacer, que eso es, vamos, aquí no pintamos nada, ellos harán lo que tengan que hacer y nosotros podemos opinar, pero ellos son soberanos, ¿no? Y hay un factor, desde mi punto de vista, que es la dominancia fiscal. Creo que a día de hoy ya es evidente, ¿no?, que no existe esa independencia entre gobierno y Banco Central y por tanto, aunque la ortodoxia económica nos diga que no tiene mucho sentido iniciar un recorte de tipos porque la economía está bien como está, de hecho, incluso un poco sobrecalentada con ciertas tendencias burbujísticas que habría que corregir, a pesar de eso, creo que, como dice Gustavo, los swaps de los fondos federales descuentan recortes en junio o julio, veremos si llegan o no, y es desde mi punto de vista, presión política, es año electoral, además es curioso porque creo que confirma esta tesis el hecho de que Powell, que esto ha pasado un poco desapercibido, pero para mí es fundamental, ha hablado de nuevo de una especie de QE, es decir, de que la Reserva Federal va a comprar letras del Tesoro, va a financiar al gobierno a corto plazo ad infinitum, es decir, de forma crónica. Eso como política ya estructural. ¿Esto cómo nos ha hablado más? Es decir, que está diciendo ya la Reserva Federal que va a financiar sí o sí, de forma crónica, a corto plazo, eso sí, de momento no a largo plazo, o sea, la parte baja de la curva, al gobierno. Esto es una ayuda tremenda y denota que no hay independencia por ningún lado entre organismos que a priori tienen que ser independientes, que es el Banco Central
y el gobierno no. Es un pasillo de ida y vuelta y por eso la dominancia fiscal lo que nos hace es que se tomen decisiones un poco incoherentes, ¿no? Y eso, como dice Gustavo, es muy inflacionario. Por eso yo sí que soy de la partida de que no vamos a ver unos 70, porque no son, ahí acaba el patrón oro, etcétera, etcétera, pero sí que tenemos riesgos de tener una década ciertamente inflacionaria. Y no descarto que el objetivo, de hecho, del 2%, en 2-3 años sea del 3, incluso del 4, y que vaya subiendo. De hecho, siempre hablo que es el piso de la inflación, no el objetivo, ahora el 2%. Precisamente por inflación, esta semana, no sé si hay que entender, y tú lo decías antes, Gustavo, el tema de la inflación, que debería ser estructural, o que asumirse que va a ser estructural en Estados Unidos, la que tenemos actualmente. Precisamente Yellen esta semana ha dicho que ella se equivocó al decir que era transitoria. No sé si es un mea culpa que van a tener que entonar otros. 36 meses de transitoriedad llevamos. Yo no creo que se equivocara, yo creo que nos mintió, ¿no? Igual que todos los banqueros centrales, ¿no? También dijeron que no iba a haber inflación. No directamente que fuera transitoria, es que la negaron, la inflación, cuando era evidente, hasta gente como yo, pues con un PC en casa, pues veía 2 o 3 gráficos y decía, esto tiene que acabar inflación, sí o sí. Vamos, no me cuadra que la masa monetaria se haya incrementado un 25% en tan solo 2 años, la producción no aumenta tanto, señores, esto hay más, resulta que hay más papelitos persiguiendo bienes y servicios, ¿no? Entonces, bueno, yo no me fío nunca de los bancos centrales. Yo estoy completamente de acuerdo con José. Los bancos centrales es como creer en los bancos centrales como organismos independientes, es como creer en los Reyes Magos, ¿no? Es algo que los se niños, le puede pedir a un sí. niño, pero ya está, si eres una persona adulta, tienes que ser sensata, ¿no? Y bueno, el Banco Central Europeo tenemos presidiéndolo la exministra de Economía de Francia y aquí el ministro, o sea, son gente que son políticos, no son economistas puros ni teóricos. No tenemos gente como Juan Ramón Rayo en los bancos centrales europeos o Daniel Lacalle viendo papers, ¿no? Y analizando bien el mercado. No, mira, y entonces a partir de ahí pues yo creo que vamos a un escenario de inflación estructural con tipos de interés más bajos, que el mercado de renta fija ya está descontando y el oro también. Y más adelante, si las cosas se complican, y se complicarán, pues iremos a un ciclo deflacionario, ¿no? ¿Algún apunte? Sí, si se complican mucho, evidentemente podemos caer en deflación, algo que no interesa nada a los estados, harán todo por evitarlo, ¿no? Y además es que yo siempre digo que la verdadera impresora la tiene el gobierno, no la tiene el Banco Central, es una cosa que la gente tiende a confundir. El Banco Central realmente imprime poco, el Banco Central ayuda a darle a esa impresora, ¿verdad? Pero es el gobierno el que genera inflación. Y los incentivos son muy perversos, ¿verdad? El agente más endeudado, que es el Estado, es el gobierno, al fin y al cabo, es el que puede crear inflación, ¿no? Entonces, en este entorno de dominancia fiscal, donde ya se ha visto, como dices, que no hay ningún tipo de independencia, vamos, es que hay que ser muy ingenuo para no pensar en que van a hacer todo lo posible por crear esa inflación. ¿Cómo? A través de déficits. En Estados Unidos ya nadie se asombra de ver déficits del 7 o del 6%. En épocas de auge, esto es algo totalmente histórico. Esto, imaginaos en los años 80, gente, economistas, respetando esto, nadie. Pero Ventana de Overton, a día de hoy, pues ha ido poco a poco y parece que el mainstream económico acepta esta barbaridad. Y en Europa, más de lo mismo. Hablaban siempre de las reglas fiscales, pero poco a poco están dejando pues poco filtros para que se pueda generar déficit. Pues con excusa del cambio climático, ahora con la excusa de la guerra, inversión en militares le llaman, que es gasto puro. Entonces, lo que se quiere es que se acepte el déficit, porque al fin y al cabo es déficit, sobre todo monetizado por Banca Central, la que genera inflación. Y la inflación, al final, el que beneficia es al que lo está creando. De cara al público dirán que ellos lo combaten, pero la están generando ellos. Sí, sí, no puedo poner ni una coma al discurso de José. Bueno, vamos con otra gran economía occidental, Reino Unido. Se han conocido datos de PIB, ha vuelto a senda de crecimiento, 0,2% trimestral. Se escapa de esa contracción, con lo cual parece que, y no sé si habrá una recuperación sostenida para la economía británica. Yo espero que sí, porque yo siempre fui, esto es una cosa curiosa, muy partidario del Brexit y parece que desde que justo hizo el Brexit ha caído en el ostracismo, ¿no? Reino Unido, y me gustaría verles salir. Es verdad que la tendencia mala de Reino Unido viene de antes del Brexit, es importante. 2016 cuando se abrió la brecha entre su tendencia natural y el estancamiento que tiene. Bueno, en 2016 empezó el Brexit. Perdón, en 2014 es cuando empezó esa brecha, en 2016 es cuando comenzó el Brexit, efectivamente, ¿no? Entonces, estamos viendo un repunte no solo en Reino Unido, parece que Europa también este segundo trimestre puede crecer algo, digamos, entonces no es una cosa puntual de Reino Unido,
Pero yo es que no creo que sea tendencial porque veo cierto estancamiento en China, Estados Unidos creo que irá hacia la desaceleración, sobre todo en el segundo semestre. Estados Unidos exporta mucha recesión, si es que lleva mucha desaceleración, y China con sus problemas. Por lo tanto, no creo que sea algo estructural, sí muy coyuntural lo que estamos viendo en Reino Unido. Yo opino igual que José. Creo que a nivel europeo estamos en una clara... no estamos en la fase de recuperación, ni mucho menos. Inglaterra tiene que ir todavía a la fase de recesión, a la fase de depresión, diría yo, antes de la fase de recuperación, al igual que pasa con Europa y, por supuesto, Estados Unidos también. Y además no olvidemos que China ya está en deflación. Sí, o sea, es decir, que China está completamente deprimida, está en la fase de depresión. Es decir, nosotros estamos un escalón detrás de cómo están los chinos ahora mismo. Lo normal es que los tipos de interés a estos niveles empiezan a petar cosas en el mercado. A mí me está sorprendiendo que todavía está aguantando demasiado muchas cosas. Yo no sé si es porque están los mercados centrales de alguna manera, con algo que no sabemos, sosteniendo la economía, ¿no? Pero lo cierto es que con tipos de interés al 5,5%, bastante bien veo las cosas. Sí, pero es verdad que, por ejemplo, ahora en Reino Unido se habla de un cambio de ciclo. Es verdad que aquí en Europa, lo hemos visto en Portugal recientemente, los gobiernos que antes eran de izquierdas están mirando hacia la derecha, hacia el conservadurismo, y en Reino Unido justamente la tendencia es la contraria. Es verdad que el mundo anglosajón también en esto de la política es diferente, porque más o menos, digamos que conservadores y socialdemócratas tienen una política muy similar. De hecho, el Partido Laborista en Reino Unido, ahora con Keir Starmer a la cabeza, no es el de Jeremy Corbyn. Sí. Pero se prevé que cuando haya elecciones ellos ganen. Sí. Ahí podría verse un cambio de al menos la visión de los mercados en la economía británica. Bueno, pero al final el trasluz es que sigue siendo una economía socialdemócrata, ¿no? Y yo creo que en Europa igual. Y ese es el problema, ¿no? El problema es que, fíjate tú, cuando estaba esta ministra que era liberal, no me acuerdo ahora mismo de... Liz Truss. Sí, la primera ministra. Liz Truss, efectivamente, que pretendía financiar la bajada de impuestos con déficit, ¿no? Sí. De hecho, lo que quiere hacer el gobierno también actual. Efectivamente, es decir, querían bajar impuestos, pero no querían recortar el gasto, porque no hay ningún político socialdemócrata que se atreva a recortar el gasto. Lo primero, que un político no puede ser otra cosa que no sea socialdemócrata, porque si no, o eres un dictador o no existes. Puede ser Milei, ¿no? Ya, bueno. pero Milei tenderá a la socialdemocracia más tarde o más temprano. Yo no me creo que un político pueda ser liberal porque va contra la propia naturaleza intrínseca del político. Sería optimista hoy, Gustavo. Intento ser objetivo. Pero creo que, pues, más de lo mismo. Si es que creo que al final el sistema está bastante podrido, ¿no? Sí, estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, es verdad lo que tú comentas, que en Reino Unido, o sea, la política no es tan polarizada como puede ser en España, que están por los opuestos, aunque realmente son collares o sea, son perros con el mismo collar, sí. Pero allí, o sea, es mucho, entre comillas, bastante más liberal. Fíjate que es la propia izquierda la que propone incluso recorte de tipos de interés. Imaginemos aquí al Partido Socialista proponiendo recorte de impuestos. Sí, porque algo totalmente Reyes Magos, como has comentado tú antes, por lo mismo, ¿no? Allí es la izquierda la que lo propone. ¿Cuál es el problema? Que de nuevo, con cargo a deuda. No hay ninguno dentro del gobierno británico, ni oposición ni gobierno, en que esté proponiendo esos recortes de tipos, pero acompañados de un recorte del gasto para que sea sostenible. Es que no pasa. Entonces, al final, es que son mismas recetas, misma solución. Bueno, es que el problema, Javier, es que el Estado es demasiado grande. Claro. Mientras que tengamos estados grandes vamos a tener ciclos económicos casi seguro. Y al final las políticas socialdemócratas son las que ganan en votos y lo que necesitan políticos son votos. Correcto. Porque compran votos. Por eso mi debate en Twitter y en muchos sitios, hay que evaluar correctamente Bitcoin, porque es muy difícil un ataque general al Estado, ¿no? Pero bueno, esto sería otro debate ya. Vamos luego con los mercados. Quería hablar, ya que habéis dejado la pelota sobre la mesa, el tema de Milei. El Senado se preveía que fuera así, le ha rechazado el megadecreto, el DNU, digamos, el comienzo de la liberalización de la economía argentina, y decías, socialdemócrata terminará siendo Milei tarde o temprano. No sé si este puede ser un inicio. Yo creo que sí, yo creo que, mira... Yo soy escéptico, no con Milei, porque creo en su filosofía, sé de dónde viene Milei, yo le conozco personalmente y es de la escuela austriaca perfectamente. O sea, hace 10 años no conocía ni lo que era el liberalismo, pero a la Huerta de Soto, Rayo, etcétera, le han ilustrado. Pero al final, pues Milei está en la Casa Rosada y está muy cómodo, ha ganado una popularidad y ahora tenderá que ir desde su sitio hacia la socialdemocracia para aguantar en Argentina, ¿no? Y le tendrá que dar un poco de medicina a todo el mundo. Yo lo que creo es que lo que va a pasar es que efectivamente va a conseguir cosas,
Yo creo que está siendo valiente, por ejemplo, con la reducción de la inflación, habiéndose cargado, habiendo dejado solamente en un tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero que más tarde o más temprano va a querer tener poder. Y la única manera de tener, si existe el político, existe el poder, y el ser humano quiere tener ese poder sobre los demás, ¿no? Y entonces la única manera de que Milei consiguiera hacer cosas sería que liberalizar a todos los sectores y luego se fuera él. Bueno, él habló en campaña de dolarizar la economía y amigos allí sí que me comentan que, por ejemplo, los alquileres, los nuevos, ya están empezando a ser en dólares. Por lo tanto, la de base ya está empezando a desconfiar del sistema monetario de aquel país. Sí, es que Argentina, de facto, es un país ya dolarizado. Lo que no está dolarizado es el propio sector público, digamos. Tendrían que empezar a cobrar ya impuestos en dólares, pero allí yo tengo a mi familia en Argentina, allí la gente se mueve con dólares, ahorra en dólares, el peso realmente pues se rehuye, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que hay que solucionar el tema de las LELIQs, pero no creo que sea un paso tan complicado, ¿verdad? Dolarizar una economía que, insisto, ya usa el dólar prácticamente para todo, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que hacer ciertas cosas antes, sobre todo un poco limpiar el balance de Banco Central, Milei, antes de hacer ese paso, aunque muchos economistas ya le hablan de que tiene que arrancar, de que no sea al final la política de Patricia Bullrich, ¿verdad?, de que convivan el peso y el dólar. Y es importante porque, y estoy de acuerdo con lo que comentabais, no es lo mismo estar en la oposición, donde se pueden lanzar mensajes más sincero realmente. Ahí bebía mucho de Huerta de Soto y era muy contundente Milei cuando estaba en la oposición, y ahora desde el gobierno, cuando necesitas aliados realmente, al fin y al cabo, es que es una posición muy... Es que la política es así, tú necesitas aliados y cuando no tienes mayoría. Claro, no tienes mayoría, como le pasa a Milei. Entonces, pues yo creo que no puede hacer lo que realmente le gustaría hacer, ¿no? Entonces es muy complicado, es que es muy complicado, ¿no? Esto también lo decía Daniel Lacalle, que no es lo mismo estar desde fuera que desde dentro. Desde dentro es que hay muchas variables, que es que no puedes ser un libertario y aplicar la agenda que tú... Es imposible, porque necesitas eso, alianzas, necesitas apoyos, etcétera, etcétera, y además convencer poco a poco a una sociedad que no es de un año para otro. Esto tiene que permear, tiene que impregnar, así que es complicado, ¿no? Pero desde un punto de vista va a ser un avance tremendo para Argentina y hay que valorarlo. Y también, más allá de Argentina, a nivel teórico, hombre, esas ideas están yendo a todo el mundo. Estados Unidos lo hemos visto con Donald Trump, hemos visto también en Europa, en Italia, en la televisión. Y el hecho de que lleguen esas ideas, desde mi punto de vista, a la sociedad, tiene un valor incluso mayor que el que puede hacer en unos años en Argentina. Sí. Bueno, es que Argentina, de momento, ha sido el primer país en el que esas ideas han florecido de una manera más fehaciente. Sí, yo creo que me parece muy importante lo que acaba de decir José, ¿no? Yo creo que Milei es el objeto del punto de inflexión de lo que es que un presidente anarcocapitalista se siente en un sillón presidencial de un país que es tradicionalmente mega socialista, ¿no? Buenos Aires es una de las capitales mundiales más socialistas del mundo, ¿no? Pero lo realmente importante es el mensaje que puede trasladar hacia tal. El problema es que haya Estado. Señores, si hay Estado no hay libertad. Si el Estado es muy grande, pues menos libertad. Y si el Estado es pequeñito, más libertad. Lo que pasa es que si hay Estado, como decía Huerta de Soto, una vez que abres la caja de Pandora, ya no hay manera de darle marcha atrás. Entonces yo creo que para que haya libertad pura no debe de existir ese Estado. Podemos organizarlos pues, con jurisdicciones individuales, micrópolis, Bitcoin, pues el nuclear sharing, si queremos tener un ejército común. Hay muchísimas cosas que hay que debatir y pensar, ¿no? Pero que tenga muy clara la gente que si hay Estado no hay libertad. Y en función del tamaño del Estado la libertad es mayor o menor. Claro, pero por ejemplo, sobre lo que habláis de la idiosincrasia, de la ideología que hay que ha llevado Milei a la Casa Rosada, en Argentina es donde ha florecido. En Estados Unidos, Donald Trump no sé si lo tiene más difícil por el tipo de economía que es y las presiones internacionales que también puede tener. Y aquí en Europa, no sé si un ejemplo podría ser Italia con el gobierno de Giorgia Meloni, pero es verdad que el corsé de Bruselas aprieta y mucho en muchas ocasiones. Sí, no tiene nada que ver Trump y Meloni con Milei. La verdad, claro. Que, bueno, si tienes que hacer paralelismos, pues quizá podríamos ir no se le va a asemejar a Sánchez, a Milei. No, claro. efectivamente, ¿no? Pero claro, aún así siguen siendo las antípodas. Y vamos a ver, porque en Estados Unidos, por ejemplo, está Ron Paul, que bueno, ahí sabéis que el tercer partido realmente es el partido libertario y tal, pero con muy poquita exposición, apenas tal. Entonces, son economías, yo siempre digo que una economía o quiebra, como pasa con Argentina, pero si está cómoda es muy difícil que cambie, ¿no? Claro, ese es el tema. Y aquí realmente, pues
a ver, pues ya, la gran pregunta que nos toca hacer a nivel teórico es cómo estaríamos si no fuese con este gran estado, porque vivimos bien, hay un nivel de vida bastante óptimo, pero quizás sería mucho más avance sin tanto tamaño de estado. Nunca lo sabremos, porque es una opinión puramente hipótesis y teoría. Sí, pero vivimos bien, pero ¿hacia dónde vamos? Porque en Argentina uno de cada dos personas eran pobres. Sí. Es decir, que acabaron en la pobreza absoluta y exacto, y quiebra, efectivamente. Yo querría decir que a mí me parece que Trump está más cerca de Sánchez que de Milei, ¿eh? O sea, sí, quiero decir, Trump es un socialdemócrata de libro. Es una persona que en cuanto llega al poder va a quitar a Powell, ya lo ha dicho, va a poner al que quiera él, va a establecer aranceles, a penalizar a los chinos, a fomentar la industria interna. O sea, es todo lo contrario de lo que un liberal quiere. Sí, ¿no? sí. A ver si ponemos los puntos sobre las sillas, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, yo sigo siendo optimista y pesimista, ¿no? Con respecto al futuro. Sí. Vamos, si os parece, a hablar de resultados, partiendo de esa base de la influencia de la economía en la política. Inditex, Mercadona han sido dos de las compañías en España con más renombre que han presentado esta semana resultados. Los de Arteixo, con unos beneficios de 5.000 millones, récord, no se habían visto nunca antes en la historia. Los de Valencia, también, con en este caso, unos ingresos que rebasaban los 1.000 millones, disparando el beneficio un 40%. Aquí ha habido muchas críticas, sobre todo a la cadena de alimentos, pero los números están ahí y al final las empresas crean riqueza en un país. Bueno, Mercadona supone un 2% del Producto Interior Bruto a España. Emplea a más de 100.000 personas. Emplea al 65% son mujeres, que cobran un 50% más del salario mínimo interprofesional. Mercadona, señores, ha tenido un 3% de margen nada más en este último año. Si Mercadona ha conseguido tener mayor beneficio neto, no ha sido porque haya conseguido trasladar precios de coste a venta, claro. Ha sido porque ha reducido las amortizaciones y por tanto el beneficio contable, dado que también han incrementado en los gastos financieros, han reducido los gastos financieros, han tenido más superávit por inversiones financieras, ha aumentado. Es decir, es que encima Mercadona en términos nominales ha perdido dinero, pero esto la gente no lo sabe porque es muy fácil hacer populismo cuando tienes un beneficio que ha aumentado más, pero lo que ha producido Mercadona es muchísima riqueza a España a nivel de cotizaciones de seguridad social, a nivel de impuestos directos y a nivel de impuestos indirectos. Pero el clásico socialista te va a decir, ¡oh, Mercadona, que hay que expropiarle porque no sé qué, no sé cuánto! Cállese usted, hombre, cállese usted. Si tiene una empresa que está dando de comer a muchísima gente y gracias a lo que aporta Mercadona, que directa e indirectamente entre cotizaciones e impuestos son 10.000 millones de euros, esto es, puedes financiar la educación pública en España, una parte de la educación pública en España. ¿Qué está usted diciendo? De verdad, es que es para encerrarle, oiga. Que en España tenemos el tremendo efecto de demonizar a los empresarios, que son los que lo comentabas, ¿no? Los que realmente crean prosperidad, y todos los que critican deberían estar dando las gracias porque eso, permiten este tamaño del Estado en parte, el que haya servicios públicos. Pues todo esto es gracias a esta clase de empresarios, bueno, hay que decir también de Amancio Ortega, ¿verdad? Pero esta semana hemos visto arder y quemar, echar humo a toda la izquierda, y es alucinante cuando vayamos a estar contentos porque empresas españolas funcionen. Es que es lo lógico, ¿verdad? Bueno, y porque también llenen las arcas del Estado para financiar otras ayudas. Y llenen las arcas del Estado y que, al fin y al cabo, que contribuyan para todo. Es que esto no es un pastel cerrado, sino que esto nos beneficia a todos, ¿verdad? Pero bueno, aquí se entiende mal. Yo además, esto, está hablando con otros colegas y compañeros de fuera de Europa, es algo excepcional de España. Y que esto no os creéis que en otros países el empresario se ve como un héroe. En Francia, por ejemplo, que también es una economía estatalizada, pero por lo menos ahí tienen esa virtud, digamos, de venerar un poco al empresario, que lo tiene muy complicado, es muy difícil emprender. Yo lo digo por experiencia, y bueno, pues qué menos que reconocer ese trabajo. Mercadona además ya se consiguió ser rentable en el negocio online, también en Portugal, que es importante, es decir, la dinámica es muy buena. Inditex es batiendo récord en un momento en que el consumo minorista está muy afectado. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante, y a bien, cosa que celebro. Y bueno, por desgracia tenemos a la izquierda echando humo, cosa que yo personalmente nunca entenderé, pero así es, por desgracia. ¿Sabes? Del beneficio neto de Mercadona, el 25% se reparte nada más que a los accionistas. Los accionistas van a coger 400 millones de euros de Mercadona. El Estado, el impuesto sobre sociedades, se lleva 2.500 millones. No te quiero ni contar lo que trinca el Estado de los impuestos de Inditex y todo lo que genera Inditex entre cotizaciones sociales, impuestos directos, indirectos, más todo lo que va a cobrar por los dividendos, el impuesto sobre sociedades, etcétera, etcétera.
el gran beneficiado de que las empresas vayan bien es el Estado. Sí, sí. Encima la quieres expropiar para que la destroces, para que vaya mal. Y además, ¿de qué estás hablando? Si estás cometiendo una doble imposición con el impuesto sobre sociedades y luego al accionista le estás quitando también un tanto por ciento por el cobrar el dividendo. Y no asumes ningún riesgo, el Estado no asume ningún riesgo. Es que no pone equity, no pone capital. Si te va bien, te robo. Si te va mal, ya le robaré a otro. Esa es la función del Estado. Y encima lo estáis criticando más. ¿Quién? ¿Un político que está sentado en una silla que no ha emprendido en su vida? Por favor, hombre. Tenemos que madurar un poco. Los españoles, yo creo que nos hemos quedado en un discurso que ya no lo puede comprar absolutamente nadie a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Claro, pero el problema es que lo que decía también José, en la calle se critica, es verdad que en la calle puede no todo el mundo tener la información con la que rebatir el titular, pero si desde el poder, que es de donde también te tienen que explicar un poco y desde donde saben que tienen influencia, echan más leña al fuego, Sí. El incendio va a ser aún mayor. No, pero Javier, el político está para engañar, de un lado y de otro. La responsabilidad es individual, el político es un reflejo de la sociedad, nada más. Si el ciudadano quiere ser engañado o autoengañarse, es porque es un ignorante, un tonto, o participa de esa mordida histórica que es la que está dando el socialismo a nivel mundial. Pero ahora mismo con las redes sociales, toda la información que hay, el otro día se colgaron las cuentas anuales de Mercadona, se explicó perfectamente cuáles eran los márgenes y tal, y la gente seguía sin querer comprenderlo. Mucha gente que lo leía decía, te lo estás inventando, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, es que te lo estamos diciendo, usted puede acudir a leer las cuentas anuales, y aún así la gente quería mirar para otro lado. Entonces, macho, lo que tienes es un problema, lo que tú quieres es que el Estado siga robando para que tú beneficiarte de ese robo y no dar chapa. Esa es la realidad. Sí, es que la demagogia es muy fácil de comprar, evidentemente, y muy fácil de hacer. Todos los políticos, como ha dicho Gustavo, están para engañar. Y complicada de rebatir. Y complicada de rebatir, ¿verdad? Entonces hay que tener cierto conocimiento, que a veces no existe, como comentabas, claro. No todo el mundo puede acceder, aunque a día de hoy, con la descentralización de los medios, ¿no? Con las redes sociales, siempre decías, Cotado, que hoy en día tenemos en el móvil la biblioteca de Alejandría, es decir, que todos tenemos acceso, ¿verdad? Sí, pero tenemos que querer leerla y entenderla. Eso es, tenemos que querer leerla, y luego el sesgo de confirmación, que mucha gente luego Claro. en las redes sociales va filtrando lo que quiere y solo lee lo que confirma su mensaje. Entonces, al fin y al cabo, es muy complicado y no vamos a ver nunca, desde las autoridades centrales, el querer que la sociedad esté educada, porque no les interesa, ellos quieren crear cadenas, que haya dependencia. Entonces yo siempre digo que los incentivos son muy perversos y por lo tanto es muy difícil salir de esta espiral. Pero tú fíjate, Javier, que con una inflación que viene, sabiendo que los bancos centrales han inyectado pasta para aburrir, y unos déficits fiscales que están cometiendo los estados de manera crónica, todavía se está vendiendo que la culpa de la inflación es de Mercadona, cuando los márgenes de Mercadona son ridículos. Es decir, si Mercadona tiene beneficios es porque tiene una alta rotación de inventario, no porque haya subido los precios, porque la curva de costes de Mercadona no es muy sensible, es decir, no tiene capacidad para trasladar costes a precio final. Y aún así la gente dice, no, es que mire, Mercadona ha tenido 1.000 millones de euros y es porque nos venden los yogures mucho más caros. Pero oiga, es usted un tonto. A las 3, usted no tiene ni ganas de pensar, ni tiene un mínimo de raciocinio, ni nada, ¿no? Pues esa es la gente con la que convivimos y que con su voto decide nuestro futuro, ¿no? ¿Apuntes? Daremos la batalla de las ideas en esta clase de tertulias. Vamos a intentarlo. Vamos a tomar una última recta final, que es la del petróleo. Esta semana ha habido advertencias de la Agencia Internacional de la Energía, hablaba de déficit en la oferta, con lo cual podría tensar a los precios. De hecho, han subido, lo han hecho sobre varios puntos porcentuales a lo largo de la semana. Ha habido ataques a refinerías en Rusia. En estos momentos el crudo es estrechamente sensible, siempre lo es a la geopolítica, pero ahora más que nunca con una intensificación de ataques tanto en Gaza como en Israel, como en Ucrania. Bueno, yo me he pronunciado aquí públicamente. Yo he dicho siempre que el petróleo íbamos a verlo por encima de $80 y Rodri decía que no, que íbamos a verlo por todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el petróleo tiene una demanda que es muy clara, que está entre 90 millones y 110 millones de barriles de petróleo diarios, dependiendo del entusiasmo que haya en el mercado. Y la oferta es muy, además de ser muy reducida, es que está deprimida, ¿no? Porque no hay ningún incentivo a que las productoras de petróleo
ese CAPEX de mantenimiento lo trasladen a CAPEX de crecimiento y por supuesto hay países que no pueden sobrevivir con un barril de petróleo por debajo de 80 o 70 dólares porque incurrirían unos déficits súper agresivos y se cargarían la economía. Para eso se crea la OPEP, para controlar el barril, para que los países no peten, ¿no? Porque si lo dejamos flotando en libre mercado ya no tenemos nosotros el control sobre nuestro propio futuro, ¿no? Y entonces yo creo que el petróleo es un must a futuro y que vamos a verlo por encima de 80 dólares seguro en mucho tiempo. Sí, yo compartía esa tesis yo siempre hablo del superciclo de commodities y yo, salvo caídas coyunturales que pueda haber, soy tremendamente alcista. En general, para las commodities, en particular para el petróleo, porque has comentado dos cosas importantes. La falta de inversión que hemos tenido en los últimos lustros, que genera escasez y además dentro de un producto muy inelástico. Por lo tanto, por problemas del lado de la oferta vamos a tener siempre, desde mi punto de vista, catalizadores alcistas. Y el lado de la demanda, bueno, y ahí lo que decías tú además, que es shocks puntuales por la geopolítica, guerras, ataques a refinerías, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues en la parte de demanda, esta subida también viene apoyada en que hemos visto cierto repunte en la demanda, sorprendente. Por eso antes comentaba que este segundo trimestre, lo has comentado con Reino Unido, incluso un pequeño repunte Europa, Estados Unidos se mantiene. Yo lo veo siempre con la demanda de petróleo, al final uno de los inputs más importantes, ¿no? Los inventarios se ha visto y puede ser al final una commodity, hay que valorar siempre oferta y demanda, ¿no? Por lo tanto, tenemos esos catalizadores alcistas por el lado de la oferta, la OPEP Plus aumentando los recortes de producción durante todo el segundo trimestre. Sí. Es decir, esa guerra que hay ahora mismo entre OPEP Plus, Rusia y Arabia con Estados Unidos. Claro, es que Rusia de hecho ha dejado caer, Putin decía esta semana, creo que era ayer, que con esta modificación del mercado, con estos recortes de producción, igual no le interesa tanto estar dentro del bloque o dar tantas explicaciones. Claro. Luego es curioso porque dentro del cártel de la OPEP luego hay equipos, hay gente que no le interesan los recortes, otros que sí. Es que es muy complicado que se pongan de acuerdo. De hecho también creo que Irán y Nigeria que no estaban muy de acuerdo, que también querían salirse. Angola se salió. Angola se salió también, pero de momento bueno, más o menos siguen estando de acuerdo y entre todos han extendido esos recortes de 1 millón de barriles, si no me equivoco, durante todo el segundo trimestre, ¿no? Eso claramente es que quieren tener el precio por encima de los 80, esa es la intención clara. A pesar de que algunos actores no estén de acuerdo, ¿no? Por tanto, mientras veamos una demanda más o menos estable, es normal que el precio del petróleo lo tengamos alto y el petróleo permea mucho sobre la economía, sobre la inflación. Sí, claro. Esto es algo que la Reserva Federal está mirando, no me cabe ninguna duda, de reojo. Y ahora, precisamente en tiempo electoral, a Biden tampoco le interesa tener un petróleo caro. Por lo tanto, supongo que las reservas se bajarán. Pero Biden ya no puede tirar de las reservas estratégicas, ya lo hizo durante los últimos años, así que se va a tener que, desde mi punto de vista, aguantar y ver lo que el mercado quiere. De hecho, se las ha chupado todas. Se las ha ventilado, sí. Es como la hucha de las pensiones para Estados Unidos. Sí, efectivamente, sí. Buena comparación. Lo que pasa es que Estados Unidos puede volver a hacer Franklin, o si no, una guerra y fuera ya están. Eso a los americanos lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, pues con estas dos claves nos quedamos y este gran titular, Gustavo, José, un placer como siempre, buena semana. Un placer. Gracias. Y nosotros cerramos aquí, ya saben, les esperamos el lunes, mismo sitio, misma hora. Desde la semana que viene también y hasta final de mes, recuerden, adelantamos una hora por la modificación del horario en América del Norte. Empezamos a partir de las 7 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Buen descanso. Adiós.